Sí. Sí. ¿Está apagado el micrófono? Vamos a encender el micrófono entonces. ¿Ahí está encendido? Sí. Ahora sí se escuchó. Bueno, para los que están por Facebook, bienvenidos. Y creo que es un tiempo diferente. Hasta me olvidé de decir a los chicos de la escuela dominical que se tenían que ir y las maestras me están haciendo señas ahí, pero bueno, ya está. Los chicos sabían que tenían que salir, ya son chicos grandes. El que se quiere ir con los niños, se va. Ahora, usted concéntrese en algo. Piense en Jesús. El domingo anterior, pensamos que el Verbo se hizo ¿qué? ¿Y qué más hizo? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. El Verbo se hizo carne. Ahora, acuérdense, simplemente a modo de repaso, que se hizo carne. Y voy a volver a repetir, para que le quede grabado, con esta condición. Cuando yo termine esta serie, la persona que me traiga, si son varios no importa, la persona que me traiga el bosquejo más completo de todo lo que yo enseñé, inclusive usted que nos está mirando, si me lo envía por WhatsApp, le regalo un libro. ¿Sí? El que tome mejores notas de toda la serie, le regalo un libro. Si usted lo está mirando por WhatsApp, usted lo está mirando por Facebook, me lo envía por WhatsApp y yo le envío un libro, ¿está bien? Pero tome nota. Ahora, cuando pensamos en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estoy citando de memoria Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra que se traduce ahí no es genao, que es el término ordinario para pensar en nacimiento. Es otra palabra, es ginomai, llegar a ser. Fue un acto voluntario. Y vamos a participar de la cena y vamos a pensar que aquel que se hizo carne por nosotros, hoy nos permite recordarle. Pero parece que el micrófono se quedó sin batería, entonces vamos a usar el otro. Ahí está. ¿Ese sí? Ok. Pero vamos a buscar algunos versículos. Busque conmigo Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Está bien? Y vamos a ir despacio pensando en algunos tipos. Y escuche la definición. Un tipo puede ser una persona, cosa o evento que tuvo existencia real y que simboliza o representa o anticipa algo de mayor trascendencia en época futura. Se lo repito para aquel que va a tomar nota. ¿Quién se va a ganar el libro? ¿Qué es un tipo? Un tipo puede ser una persona, una cosa, un evento, cosa, persona o qué, o evento, que tuvo existencia real y que simboliza o representa o anticipa, simboliza, representa o anticipa a alguien o algo que es mayor y que tuvo trascendencia en época futura. Y vamos a hablar de Cristo. Cuando pensamos en Romanos capítulo 5, versículo 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Quién es Adán? El cual es la figura del que había de venir. Ustedes han escuchado más de una vez el primer Adán, el postrer Adán. Bueno, figura del que había de venir. ¿Sí? Eso es un tipo. Pensamos en Adán y el postrer Adán. Ahora, sigamos mirando algunos versículos. 1 Corintios 10, 4. Acuérdese, el que tome nota, ya sea que lo esté mirando por Facebook o acá, el que mejor traiga escrito se va a ganar un libro cuando yo termine esta serie. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién era la roca?
Estamos hablando de un pasaje del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo está utilizando aquí en Corintios. Está hablando del pueblo de Israel, está diciendo que todos en Moisés fueron bautizados, que todos comieron el mismo alimento espiritual y que todos tenían una roca y la roca era Cristo. Algunos dicen, pero ¿está Cristo en el Antiguo Testamento? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo está presente. Si usted lee la Biblia y usted no ve a Jesús, usted no está leyendo la Biblia. Porque en la Biblia Jesús se manifiesta de diferentes maneras. Acuérdese algo, al Padre nadie le vio jamás, pero a su Hijo o a la representación humana que voluntariamente vino, claro que sí, le hemos visto. Hebreos capítulo 9. Un libro para estudiar, versículo 24, dice, ¿por qué no entró? ¿Quién? Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Qué hizo Cristo? Se presentó por nosotros ante Dios. Y en el mismo capítulo, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Obtuvo eterna redención para mí y se presentó en el cielo por mí. ¿Y dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y dónde estamos los cristianos? Sentados en lugares celestiales. ¡Wow! Si eso no le hace vibrar su corazón, porque somos coherederos con Cristo, todo lo que es de Él es mío. Ahora, hay diferentes tipos que usted va a encontrar. De hecho, si se pone a estudiar la Biblia, va a encontrar 41 tipos de Cristo. Figuras del que vino y del que volverá. A veces pensamos que vino pero volverá. Cuando pensamos en Cristo y pensamos en el Evangelio de Cristo, siempre hablamos del Evangelio como la vida eterna. Sí, pero el Evangelio es del Dios creador. Cristo estuvo en la creación. El Evangelio es aquel que nos salvó y consumó su obra en la cruz. No solo creó, sino consumó su obra en la cruz. Y el Evangelio es el Evangelio eterno. Porque no culmina, estaremos para siempre con el Señor. Ahora, cuando pensamos en Cristo vino, sí, y hay 300 profecías que podemos estudiar. Obviamente no vamos a estudiar todas, sino mencionar algunas, porque llevaría años y es un desafío para usted. Ahora, se le llama profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, y tienen un triple propósito. ¿Cuál es el triple propósito? 1. Dios tiene conocimiento infinito y su palabra nunca es quebrantada. ¿Dios tiene conocimiento qué? ¿Y qué pasa con su palabra? Nunca es quebrantada. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y se hace. Así que Dios tiene conocimiento infinito y su palabra nunca es. Ahora al revés, su palabra nunca es quebrantada. ¿Y qué es lo que tiene Dios? Conocimiento infinito. Muy bien. 2. Todas las cosas están sujetas a su voluntad. ¿A qué están sujetas todas las cosas? A su voluntad. Isaías capítulo 46. Vamos. Si usted supiera la fecha que viene Jesús, ¿estudiaría la Biblia más? Bueno, él me contó en secreto que viene la semana que viene, así que quédese acá estudiando. Vamos, 46, eso es broma, aclaremos a alguien que me diga que soy un hereje. 9, 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios y nada semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo
quiero. Así que todas las cosas están sujetas a su voluntad. Cuando pensamos en profecías, pensamos en que su palabra nunca va a ser quebrantada, que Él tiene un conocimiento infinito. 2, que todas las cosas están sujetas a su voluntad. ¿Cómo termina diciendo? Mi consejo permaneceré y haré todo lo que yo quiera. No hay nada, absolutamente nada que suceda que escape de la soberanía de Dios. Y esto es algo que en este tiempo de incertidumbre nos tiene que dar seguridad. ¿Por qué? Se murió. Y sí, Dios tenía un plan y esa persona tenía que partir. Nadie muere antes o después de lo que Dios lo tiene determinado. Nació, Dios lo tenía determinado. Tuvo un problema, Dios lo tenía determinado. Qué bueno, hace todo lo que yo quiero. Ahora, 3. El Mesías será absolutamente conocido en base a sus credenciales. ¿Qué son las credenciales? Las credenciales es lo que autentificó que Jesús se hizo hombre y era el Mesías esperado. Hizo diferentes cosas, hizo milagros de todo tipo y los judíos buscaban ciertas señales, vieron las señales que los apóstoles tuvieron que hacer después para autentificar también su apostolado y ver las credenciales. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a esto. Romanos capítulo 1. Y le doy otro del Antiguo Testamento. Anote, Isaías 48, versículo 3 al 5. Pero solamente vamos a leer Romanos. Capítulo 1. ¿Lo tiene? Mire el versículo 2. El que había prometido ante sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Pero me está hablando que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y el otro día mencioné algo que es muy difícil de entender, pero que se acepta por fe. Cuando pensamos en Dios Padre, Dios Hijo, dice el Espíritu Santo, pero no pensamos en 3 personas, pensamos en una persona. Son 3 con diferentes funciones, ¿se acuerda? Y vamos a ver la Trinidad en toda la Biblia y a Dios cumpliendo su propósito. Nosotros creemos en un Dios trino. Desde el Génesis en adelante vemos a Jesús. Desde el Génesis adelante vemos el Espíritu Santo y obviamente vemos al Padre, porque los 3 son uno. Pero ¿cómo si no lo entiendo? Si usted lo entendiera, sería Dios. Se acepta por fe. De hecho, por la fe entendemos que fue constituido el universo. Punto. Y en el universo, cuando estaba siendo creado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban ahí. Ahora, así que son 3 cosas. Dios tiene conocimiento infinito y su palabra nunca va a ser quebrantada. La segunda, todas las cosas están sujetas ¿a qué? A su voluntad. La tercera, el Mesías será absolutamente conocido en base a sus credenciales, en base a lo que Él hizo mientras caminaba en la tierra. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Dios es conocido hoy en base a lo que nosotros hacemos. Porque somos cartas leídas por todos. ¿Alguna vez se puso a pensar eso? Que cuando la gente le mira a usted y me mira a mí, está leyendo una carta y esa carta es la vida de Cristo en nosotros. Es cierto, en ese momento el Señor tenía que autentificar que Él era el Mesías y siguió con los apóstoles, y hoy hay ciertos tipos de milagros que nosotros ya no necesitamos hacer porque sabemos quiénes somos, pero la gente nos ve a nosotros y en nosotros tiene que ver a Cristo, como lo oyó el hermano, seamos imitadores de Dios. Pero el hacer mímica no es, la idea de hacer mímica no es imitar con falsedad como se hace una obra de teatro, sino es la encarnación de Dios en mi propia vida y vivir como Él vive. Así que pensamos en eso y además de pensando en las profecías,
Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 27, porque vemos evidencias que el mismo Señor afirmó. Lucas capítulo 24, versículo 27. Yo quiero que pensemos en Cristo, porque Él mismo usó estas evidencias. Lucas 24, 27, ¿lo tienen? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. La verdad, este versículo es muy profundo, pero estaba el Señor Jesús y empezó desde Moisés, mostrando que Él era Dios. Por eso dije, no importa dónde leamos la Biblia, en todo momento y en todo lugar usted va a ver a Cristo. Y cuando pensamos en esto, vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Y esto es, diría yo, un palo en la cabeza para los que estudian teología y se llenan la cabeza diciendo, yo sé. Cuando usted va a la Biblia, ¿qué busca? Fíjese lo que Jesús dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense en ese momento los fariseos que creían que sabían mucho y se jactaban de lo que sabían. Bueno, cuando usted va a la Biblia y empieza a escudriñar, que escudriñar es inducir, es como bucear, es meterse en el personaje, usted siempre va a encontrar que la Biblia le muestra a Jesús. Y va a encontrar que puede tener una relación muy personal con ese Jesús, que hoy vamos a recordar a través de la cena, pero que todos los días recordamos, y debemos hacerlo, que Él vive en nosotros. De hecho, ya oró esta mañana agradeciendo a Dios por su salvación, diciéndole que le amaba. Ya escuchó su palabra por medio de la Biblia, porque podemos estar juntos, pero el motivo principal que nos une es Cristo. Ahora, pensemos en otro versículo que dice el doctor Lucas, Hechos capítulo 1. Fíjese, Jesús lo atestigua. El doctor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 15. Cuando pensamos en el libro de los Hechos, vemos aquí cómo estaba en esta predicación enfrentándole y diciéndole lo que habían hecho y predicando el Evangelio del Reino. Capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Mataste al autor de la vida. Y estaba acusando al pueblo de lo que había hecho. ¿Quién es el autor de la vida? Cristo. Pero claro, es el autor de la vida porque Él resucitó y es el único que nos puede dar vida. Romanos, leímos recién, 1 Corintios capítulo 15, que podríamos pensar que es la forma condensada de presentar el Evangelio. Versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a 500 hermanos a la vez y sigue. Pero todo lo que sucedió estaba escrito conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y fuimos sepultados juntamente con Él y resucitó y resucitamos juntamente con Él. Podemos ver que se reconoce la obra de Dios por los profetas, por el mismo Señor Jesús. Vemos que la Biblia habla de Él.
Vemos a los autores del Nuevo Testamento y vemos que habla de Él. Y piense por un minuto, lo que yo recibí lo comparto con otros. ¿Qué recibiste? Que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado por mí y que está vivo, por eso es el autor de la vida. Qué buena oportunidad, nos quedan 363 días de acá en adelante para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros le cuenta solamente a una persona en este año, solamente a una, esta verdad? Habría gente que sería transformada por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma vidas. Y vamos a pensar en una serie de profecías que yo se las voy a mencionar nada más hoy y vamos a ir despacito viendo algunas, pero hoy se las voy a mencionar. ¿De quién nació Jesús? De una virgen. ¿Está eso dicho en la Biblia? ¿Sí? ¿Dónde? Isaías está la profecía. Menos mal que no tiene micrófono. Claro que sí, Isaías 7:14. ¿Dónde se cumple Isaías 7:14? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple esa profecía? Alguien que le dé un caramelo a este chico. Se cumple en Mateo, se cumple en Lucas. ¿Lo vemos cumplido, sí o no? Sí, porque la palabra de Dios permanece para siempre y ni una tilde deja de cumplirse. Mateo capítulo 1, versículo 18, 24 y 25 me hablan del nacimiento de Jesús. Lucas me habla del nacimiento de Jesús. Se cumplió. La Biblia se cumple, se cumplió, se cumple y se cumplirá porque permanece para siempre. La simiente de Abraham, Génesis 22, 18. ¿Dónde se cumple eso? Y bueno, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 y empezamos a ver esta profecía cumplida. Hijo de Isaac, Génesis 21, 12. ¿Cumplido dónde? Lucas capítulo 23, versículo 3. Mateo capítulo 1, versículo 2. ¿Saben que a veces no nos gusta leer las genealogías porque son aburridas? ¿Verdad que son aburridas? ¿Quién es sincero conmigo y dice que son aburridas? Ah, perfecto. Lo demás, o no las leyeron nunca, o les encanta. No, son aburridas, pero hay que leerlas. Porque cuando vamos leyendo las genealogías, hijo, bla, 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 sí, pero tiene un montón de cosas que necesitamos saber para saber de dónde venimos y quiénes somos. Ahora, ¿qué iban a hacer en Belén? Pero ¿cómo? Si no estaba en Belén en ese momento. Es que Dios hizo las cosas tan bien que en ese momento, para que el Señor Jesús tenga que nacer en Belén, organizó que haya un censo y tenían que ir a censarse. Miqueas capítulo 5, versículo 2, me habla de eso. ¿Y dónde se cumple? Se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 1, se cumple en Juan capítulo 7, versículo 42, en Mateo capítulo 2, versículo 4 al 8, y nació en Belén. Y nació en el lugar exacto que tenía que nacer, y estaban los pastores. De hecho, yo puse un video en el grupo de la iglesia interesantísimo del lugar donde nació Jesús. Si ustedes siguen esa página van a aprender mucho. Pero nació exactamente en el lugar que tenía que nacer. Y no solo Dios cumple su profecía, un propósito especial. Ese niño que nació por mí, porque después se hizo grande y murió. Pero nació y la Biblia se cumplió. Homenajeado con regalos. ¿Le trajeron regalos? Sí, estaban los 3 Reyes Magos. De hecho, el 6 de enero yo quiero mis regalitos. Cuando yo era chico, y hace mucho que era chico, yo le ponía pasto y agua. Porque venía Melchor, Gaspar, ¿y cómo es el otro? Va a saltar, dice él. No sabemos los nombres, sabemos que eran del Oriente, pero que vinieron a adorarle. ¿Sí? Que vinieron a adorarle. ¿Cuál es la parte interesante? Los reyes que vinieron
que nosotros por tradición decimos los Reyes Magos, los sabios del Oriente que llegaron, ¿eran judíos o gentiles? Gentiles. Gentiles. Increíble, ¿no? Piense, eran gentiles. Ahora, ¿dónde se cumple eso? Que vienen y le traen regalos. Salmo 72:10 se cumple también en Mateo, en el nacimiento. Vinieron a adorarle y le trajeron presentes. De ahí nace esa tradición que tenemos en algunos países, donde le traen regalos al niño, que en realidad no tendría que ser en Navidad, tendría que ser 6 días después. Pero como ninguna fecha es exacta y la gente hace doctrina de cualquier costumbre, lo hacemos. Pero lo más importante, se cumplió. Le adoraron. Oro, incienso, mirra. No le trajeron un PlayStation como piden ahora. Vino a traer vida eterna al Señor y le adoraron. Y eso viene a mi mente un versículo que me gusta mucho. ¿Qué hago cuando veo a Jesús? Bueno, el apóstol Juan dice que cuando vio al Señor, cayó de rodillas. Porque el Señor puso su mano sobre él y le dijo, no temas. ¡Wow! Ahora, homenajeado, sí, mudo ante sus acusadores. Isaías 53, no abrió su boca. Cuando usted va a mirar Mateo 27, que está siendo maltratado, enjuiciado, crucificado, no abrió su boca. Y fue maltratado, fue golpeado, herido, magullado, escupido, objeto de burla. Sus manos y sus pies fueron horadados, quebrados, agujereados. Salmo 22 habla de todo eso. Y anote, Zacarías 12:10, cumplido en Mateo 27. ¿Sí? Ahora, ¿qué iba a ser crucificado? Claro, Isaías 53, entre muchos otros lugares. Y podemos pensar en muchas profecías, pero en toda la Biblia vamos a ver a Jesús, aquel que murió y resucitó en nuestro lugar. Ahora que vamos a participar de la Cena del Señor, hay muchas interpretaciones a través de la Cena del Señor, pero en realidad lo que vamos a hacer ahora es recordar lo que Él hizo. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó y Él va a volver, porque cuando leo en 1 Corintios dice que estoy anunciando su venida y un día vamos a participar de la cena estando con Él. Entonces, ¿ahí dónde está? Cierre sus ojos, piense un poquito en algo de lo que hablamos y piense en su corazón en Jesús, el autor de la vida, muriendo por mí. Y mientras yo voy a orar, y usted ore en su corazón, y Señor, ¿cómo no decirte gracias? Porque te hiciste hombre por nosotros, porque miramos la Biblia y siempre se cumple. Y ahora, Señor, que vamos a recordarla a través del pan, a través de la copa, tu muerte por mí. Queremos también entender y vivir tu resurrección y saber que muy pronto vas a venir. Que de este tiempo, Señor, podamos salir diferentes. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Prepare su corazón para participar de la cena.